ancla inmutable. En esta noche vamos a hablar del testimonio de Jesucristo y queremos pedir la bendición especial del Señor al estudiar este tema tan importante. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque podemos comenzar estas horas de tu santo sábado reunidos en este lugar para disfrutar de la amistad y la hermandad unos con los otros, pero especialmente para disfrutar de tu compañía. Te pedimos, Señor, en nuestro estudio de esta noche, que tú vengas a hablar con nosotros a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que abras corazones duros, enternezcas corazones que tal vez están en una situación donde no hay un deseo de escucharte y seguirte. Te damos gracias, Señor, por la promesa de que tu palabra no regresará a ti vacía. Y reclamamos esa promesa en esta noche. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. He tenido el privilegio de pastorear la iglesia central de habla inglesa en Fresno, California, por 7 años y medio. Y durante el tiempo que he estado en la iglesia, he tenido el privilegio de dirigir varias campañas evangelísticas. Ahora, cuando uno da campañas evangelísticas y uno es pastor de la iglesia, cada vez le toca a uno buscar un ángulo diferente para presentar el mensaje, porque si uno repite los mismos temas, pues entonces, por lo menos en los Estados Unidos, los hermanos y las hermanas dicen, bueno, ya nosotros hemos escuchado esos temas antes. Y a veces es difícil lograr que vengan a la campaña. Así que en las 4 campañas que he dirigido en la iglesia, he presentado las enseñanzas fundamentales de la Biblia, pero desde 4 diferentes perspectivas. La primera serie que presenté en la iglesia se llamó Descubriendo los secretos de Génesis, una presentación de todo el mensaje adventista desde la perspectiva del libro de Génesis. Luego, aproximadamente año y medio después, presenté una serie donde prediqué todas las doctrinas de la iglesia adventista desde la perspectiva del santuario. Fueron 24 presentaciones, todo nuestro mensaje, todas nuestras doctrinas fundamentales, pero sustraídas del santuario. Luego hice una tercera campaña donde el título era Lo que dijo Jesús. Y en esa serie decidí presentar todo el mensaje adventista desde la perspectiva de los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si ustedes han intentado hacer eso alguna vez, conseguir todas las doctrinas de la iglesia adventista solamente en los 4 evangelios y en el libro Hechos de los Apóstoles. Y la razón por la cual preparé esa campaña es porque muchos cristianos dicen que son cristianos del Nuevo Testamento. Entonces hay que presentar el mensaje desde la perspectiva del Nuevo Testamento, particularmente las enseñanzas de Jesús. La cuarta campaña que di fue hace como 1 año y 3 meses. Se llamó Las profecías hechas simples. Una presentación de todo el mensaje adventista desde la perspectiva de las profecías de la Biblia. Ahora quiero relatarles algo en cuanto a la preparación de la serie, la tercera serie que hice, que se llama Lo que dijo Jesús. Fue relativamente fácil para mí conseguir todas las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista
en los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles. No tuve que luchar mucho para conseguir suficiente información para predicar todas las doctrinas de la iglesia adventista. Pero hubo un tema con el cual luché por varias semanas. Luché por conseguir material suficiente como para predicarlo en una campaña evangelística. Y fue el tema sobre el espíritu de profecía, el don profético en la iglesia remanente. Ahora, los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles tienen mucho que decir en cuanto a profetas y el don de profecía. No faltaba, no escaseaba material sobre el don de profecía y los profetas, porque los 4 evangelios y Hechos hablan mucho de esto. Pero yo quería presentar el don profético desde una perspectiva diferente que sencillamente hablar del don de profecía. Yo quería hablar del don de profecía en la iglesia remanente. Cómo Dios iba a levantar el don de profecía en la iglesia remanente. Pasé semanas y semanas leyendo los evangelios, leyendo el libro de Hechos, reflexionando sobre lo que leía. Y no conseguía desde cuál ángulo presentar este tema sobre el don profético en la iglesia remanente. Hasta un día que estaba sentado en mi oficina, tenía mi Biblia abierta y estaba luchando con este asunto. Y estaba mirando, me acuerdo, estaba mirando al techo, reclinado en la silla, tratando de pensar cómo presentar este tema. Y de repente, como si me hubiera hablado una voz, no creo que fue una voz, creo que fue nada más un pensamiento, pero es como si hubiera escuchado una voz que dijo: estudia la vida y la misión de Juan el Bautista. Ese pensamiento no me salió a mí, de mi mente. A mí no me cabe duda de que en ese momento, cuando yo luchaba por semanas con la forma de presentar el espíritu de profecía en una campaña evangelística, que Dios a través de su Espíritu Santo me inculcó en mi mente ese pensamiento: estudia la vida y la misión de Juan el Bautista. Así que fue una concordancia bíblica y busqué todas las referencias a Juan el Bautista en los evangelios y en el libro de Hechos. Y lo que descubrí fue aterrador. Lo que descubrí es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Les voy a decir desde el comienzo para dónde vamos con este asunto. A mí no me cabe duda alguna, y ustedes van a ver por qué, de que Juan el Bautista fue llamado por Dios especialmente para preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. Y Dios ha llamado o llamó a Elena G. de White con el fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. He llegado a la conclusión de que el don profético en la iglesia adventista en realidad es paralelo al mensaje que presentó Juan a la nación judía. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes los resultados de esa investigación para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ha dado un don extraordinario, un don precioso que lamentablemente muchos hemos olvidado y estamos ignorando. Quiero comenzar nuestro estudio esta noche yendo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. Aquí está hablando de Juan el Bautista. En efecto, vienen a Juan y le hacen una pregunta. Noten el versículo 19. Este es el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjense la pregunta, ¿quién eres tú, Juan el Bautista? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta? Y Juan el Bautista dice, no. Entonces surge la pregunta, si no era el profeta, ¿quién era? En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27, encontramos la respuesta que viene de una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 1. El ministerio de Juan había sido profetizado en Malaquías 3. Y quiero que noten que aunque Juan dice que no es el profeta, a pesar de eso, Dios llama a Juan con un nombre muy especial. Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27, hablando de Juan, dice, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En este versículo, Dios se refiere a Juan el Bautista como su mensajero. Y la profecía en Malaquías 3:1 se refiere a él como el mensajero del Señor. Así que él dice, yo no soy el profeta, pero Dios dice, es el mensajero del Señor. Ahora, quiero que noten otro dato interesante en cuanto a Juan. Juan 5 y el versículo 31 al 33 nos indica que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. No crean ustedes que el testimonio de Jesucristo lo tiene solamente la iglesia remanente. El testimonio de Jesucristo lo tuvieron todos los profetas, porque ellos testificaron en sus escritos en cuanto a Jesús. Por eso se llama el testimonio de Jesucristo. Dan testimonio de Jesús. Y Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Noten San Juan, el capítulo 5, y empezando en el versículo 31. Aquí está hablando Jesús. Y fíjense la cantidad de veces que se usa la palabra testimonio. Dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién estaba hablando Jesús? Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. En otras palabras, Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo porque dio testimonio de Jesús. Pero hay más. Notamos que cuando le preguntaron a Juan si él era el profeta, él dice no. Pero Jesús va a hacer una declaración muy interesante en cuanto a Juan. Ve, Juan era muy modesto. Pero cuando Jesús habló de Juan, no fue tan modesto en cuanto al ministerio de Juan. Noten lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. Aquí Jesús describe el ministerio de Juan. Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. Dice aquí lo siguiente. Lucas 7 y el versículo 26. Está hablando Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Es decir, Jesús declaró que Juan no era solo un profeta, sino que era más que un profeta.
Es de vital importancia tomar en cuenta estos detalles. Le preguntan a Juan, ¿eres el profeta? No. Entonces, ¿quién es? Dios dice, es mi mensajero. Tiene el testimonio de Jesucristo y es más que un profeta. Pero hay otra cosa interesante en cuanto a Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6, San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6, hasta el versículo 8, encontramos una declaración muy interesante en cuanto a Juan el Bautista. Dice allí en Juan 1, 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, ahí está otra vez la palabra, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora escuchen el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dice, el evangelista Juan dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que fue levantado para dar testimonio de la luz. Ahora vamos a encontrar un problema. Vayan conmigo a Juan el capítulo 5. Juan el evangelista, Juan el apóstol dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Pero fíjense lo que dice Jesús en Juan el capítulo 5 y el versículo 35. Juan 5 y el versículo 35. Aquí está hablando Jesús de Juan el Bautista y fíjense lo que dice. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Dice que Juan el Bautista dio luz, porque Jesús le dijo a los judíos a quienes les estaba hablando, ustedes se recrearon por un tiempo en la luz que dio Juan. Ahora, ¿cómo entendemos esto? En Juan 1 dice que no era la luz, aquí dice que Juan dio luz. ¿Saben ustedes que la palabra que se usa para luz en Juan 1 es la palabra phos en griego, de donde adquirimos la palabra fosforescente, de donde sale la palabra fósforo? Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir la luz solar. Pero la palabra que se usa para luz, hablando de Juan el Bautista, es la palabra lugnos, que significa una vela, una lámpara, o como dice aquí, una antorcha. Ahora mi pregunta es esta: ¿qué da más luz, el sol o una antorcha? ¿Cuál es la luz mayor, el sol o una vela? Esa es una pregunta ridícula, porque aunque la lámpara da luz, la luz del sol es mucho mayor. Es decir, que Juan el Bautista no era la luz mayor, sino que era una luz menor cuyo propósito era llevar a la luz mayor. Y por si acaso alguno duda de eso, el siguiente versículo en Juan 5, 36, Jesús, después de decir que Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, dice Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan tenía la luz menor, cuyo propósito era apuntar hacia la luz mayor. Era una luz menor para llevar a la luz mayor. Ahora, lo interesante es que Juan el Bautista no era un profeta canónico. Ahora, lo que quiero decir con eso es que Juan el Bautista no escribió ningún libro que encontramos en la Sagrada Escritura.
Él era un profeta extracanónico. Es decir, no escribió nada que está incorporado en la Sagrada Escritura. Pero no por eso era menos profeta que los profetas que escribieron libros de la Biblia. Sencillamente él era una luz menor cuyo propósito era alumbrar a la luz mayor. Pero no era un profeta que escribió un libro que está incluido en la Sagrada Escritura. Ahora, lo interesante al examinar San Juan 5 es que nos damos cuenta que había otra fuente que daba testimonio de Jesús. No solamente Juan, una fuente extracanónica, fuera del canon bíblico, en el sentido de que no escribió ningún libro de la Biblia, sino que había otra fuente que también daba testimonio de Jesús y era una fuente canónica, era parte del canon bíblico. Noten lo que dice Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, Juan 5, 39. Ya nos dimos cuenta que Juan, la luz menor, dio testimonio a Jesús, la luz mayor. Pero había otra fuente que también daba testimonio de Jesús. Y era una fuente escrita. Dice en Juan 5 y el versículo 39, escudriñad las escrituras. Posiblemente la mejor traducción sería, escudriñáis las escrituras. Es decir, ustedes escudriñan las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que había dos fuentes que daban testimonio de Jesús. Estaban en primer lugar las escrituras del Antiguo Testamento. Y estaba este otro profeta que no tiene ningún escrito incorporado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Un profeta canónico y un profeta extracanónico cuyo propósito es alumbrar las páginas de los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. Tal vez les puedo explicar cuál era el propósito por el cual Dios levantó a Juan. Los judíos se jactaban de tener las escrituras, pero habían torcido las escrituras, estaban viviendo en oscuridad, no veían en las escrituras a Jesús. Y por lo tanto Dios dijo, voy a levantar a Juan el Bautista para que Juan el Bautista alumbre las profecías del Antiguo Testamento para que ellos puedan comprender que esas profecías se cumplen en Jesús. Es decir, los judíos tenían las escrituras, se jactaban de las escrituras, decían, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos los profetas, pero estaban desobedeciendo los escritos. Y por lo tanto Dios levanta a un profeta, Juan el Bautista, y dice, voy a ayudarles en su comprensión de las escrituras, en su comprensión del Antiguo Testamento. Les voy a levantar a Juan para que él apunte a Jesús, para que todos puedan ver que Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Y les puedo dar un ejemplo de esto. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, apuntó al maestro y le dijo a la muchedumbre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿era esa nueva luz? ¿Era eso un concepto que la gente nunca había oído? Claro que no. Cuando ellos oyeron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan sencillamente estaba tomando las escrituras y se las estaba aplicando a Jesús en ese instante, en ese momento. Porque cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, inmediatamente en la mente de un judío iba a surgir, Cordero, Cordero, Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, Cordero, Cordero, Adán sacrificó 2 corderos, Cordero, Cordero, se sacrificaban corderos siempre en el servicio del santuario. Es decir, el propósito por el cual Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios es para que la gente inmediatamente cuando oyen que Jesús es el Cordero de Dios, vayan a las Escrituras y digan, vamos a estudiar estas profecías para ver en qué sentido este hombre es el Cordero de Dios.
Es decir, el propósito de Juan fue alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que la gente se pudiese dar cuenta de que Jesús estaba en el centro de las Escrituras. La gente lo había olvidado, estaban en oscuridad. Por lo tanto, Dios levanta una luz menor para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que la gente pueda comprender claramente el mensaje que habían olvidado, ignorado. Juan el Bautista, en otras palabras, tenía el propósito de iluminar las páginas de las Escrituras para que la gente pudiera ver a Jesús en las Escrituras. Los judíos se jactaban y decían: nosotros tenemos a Moisés, no necesitamos ninguna otra voz profética, con Moisés nos basta. Note lo que dice San Juan, el capítulo 5. Y el versículo 39 y 40, ya leímos el 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, ustedes estudian las Escrituras y no quieren venir a mí, de quien hablan las Escrituras. Es decir, ustedes no entienden las Escrituras. Por eso Dios levanta a Juan para alumbrar las Escrituras, para que la gente las pueda comprender. Versículo 45 del mismo capítulo, Jesús dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, es decir, los escritos de Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan el Bautista no trajo ninguna nueva doctrina, ninguna nueva enseñanza, ningún nuevo concepto que ya no se encontraba en las Escrituras del Antiguo Testamento. Aún el bautismo de Juan se conoce de que el bautismo existía ya de antemano. La historia de Naamán en el Antiguo Testamento, cuando fue y se zambulló 7 veces debajo del agua, quedó sano de la lepra. Los judíos sabían que la lepra era símbolo del pecado. Ya ellos tenían el concepto del bautismo, de la purificación por agua. Aún eso no era nada nuevo en el evangelio predicado por San Juan. Es decir, Juan el Bautista no trajo nueva luz, no trajo nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas, sino el propósito era ampliar, simplificar y explicar las profecías y los escritos que los judíos estaban ignorando y no estaban comprendiendo. No fue dado para dar nueva luz, sino para alumbrar la vieja luz. Era una luz menor con el propósito de llevar a la luz mayor. Permítame darles un ejemplo para que puedan entender lo que estoy diciendo. Cuando yo recién llegué a la iglesia que estoy pastoreando, una noche fui al cuarto a donde se encuentran las máquinas para grabar cassettes, porque tenía que conseguir un cassette que me había pedido alguien. Entré a ese cuarto, nunca había estado allí. Era una noche oscura, el cuarto estaba completamente oscuro. Entré y claro, lo primero que hice fue pasar la mano por la pared para tratar de conseguir el switch de la luz. Y fui por todas las 4 paredes buscando dónde prender la luz, moviendo la mano arriba y abajo, y no conseguía dónde prender la luz. Intenté varias veces, di 2 o 3 vueltas al cuarto para tratar de conseguir el switch de la luz. No podía conseguirlo porque estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Así que decidí de que iba a ir a mi oficina para buscar una linterna, para ver si con la linterna podía conseguir el switch de la luz, porque en ese cuarto hay montones de cassettes por todas partes. Y por lo tanto fui a mi oficina, traje una linterna y con la linterna empecé a buscar dónde prender la luz. Y mientras buscaba, no era capaz de conseguir dónde prender la luz. Yo dije, yo sé que hay luz porque yo veo un bombillo ahí en el techo. ¿Por qué no soy capaz de conseguir el switch de la luz? Así que finalmente me rendí. Yo dije, yo sé que el cassette está aquí en este escaparate aquí abajo y voy a buscarlo con la linterna. Y me agaché, me arrodillé
y empecé a buscar con la linterna, y en una de esas la linterna se volcó un poquito hacia adelante, hacia arriba, y cuando volteó hacia arriba, yo vi el switch de la luz, estaba debajo de un lugar donde había libros, era imposible conseguirlo. Ahora, cuando vi el switch de la luz, inmediatamente lo prendí y el cuarto se llenó de luz. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el propósito de la linterna? El propósito de esa linterna era hallar la luz mayor. Es decir, esa luz menor tenía el fin de ayudarme a conseguir el switch que prende la luz mayor. Así fue con Juan el Bautista. Era una luz menor que Dios levantó con el fin de conducir a la luz mayor. Ahora, ¿por qué levantó Dios a Juan? Lucas el capítulo 1 y el versículo 17 explica por qué es que Dios levantó a Juan el Bautista. Para presentar su mensaje al pueblo judío. Y dicho sea de paso, Juan el Bautista no fue llamado para presentar su mensaje a los romanos. Fue levantado por Dios para hablar a los judíos, para reprender a los judíos, porque profesaban tener las escrituras, pero no las estaban obedeciendo ni las comprendían. Así que Dios levanta a Juan para que Juan ahora alumbre las páginas de los escritos del Antiguo Testamento. Ahora noten lo que dice Lucas el capítulo 1 y el versículo 17 en cuanto al propósito por el cual Dios levantó a Juan el Bautista. Voy a empezar en el versículo 15 para captar el contexto. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel ¿de quiénes? ¿De los romanos? No. De los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, es decir, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ahora viene la parte clave: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que significa un pueblo bien listo para la venida del Mesías. El propósito de las palabras de Juan el Bautista en apuntar hacia las Escrituras era preparar a un pueblo para estar listo para recibir a Jesús en su primera venida. Ahora, ¿cómo fue tratado Juan? Oh, cuando vino Juan todos decían, ay, qué lindo predica este, mira que habla, predica con potencia, gloria a Dios. No. Juan era aborrecido por el propio pueblo a quien fue enviado. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, hermanos y hermanas, los que me escuchan por radio, los que ven por televisión. Hay personas dentro de la iglesia adventista que critican a Elena White. No me sorprende. Me sorprendería que no la criticaran. Porque no hay un solo profeta en toda la Biblia que no haya sido odiado por la gente a quien fue enviado. Es decir, los profetas cuando eran enviados al pueblo de Dios, porque los profetas eran primordialmente, no exclusivamente, pero casi en todos los casos, era el propósito que ellos hablaran a los que profesaban ser pueblo de Dios para traerlos de regreso a las sendas donde ellos se habían extraviado de la palabra. Y Juan el Bautista no era la excepción. Si todo el mundo hubiera amado a Juan el Bautista, yo pensaría que era falso profeta, porque Jesús dice, ay de vosotros cuando hablaren bien de vosotros los hombres, porque así hicieron con los falsos profetas. Ahora noten cómo la gente trató a Juan, los líderes. Noten lo que dice en Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Mateo 11
y el versículo 18. Imagínense esto. Esta es una declaración tremenda de Jesús en cuanto a cómo algunos veían el ministerio de Juan. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Es decir, le estaban atribuyendo el don profético de Juan al demonio. Terrible. Noten Lucas 7, 29 y 30. Otro texto que habla de la forma como el propio pueblo a quien fue enviado trató a Juan. Dice en Lucas 7 y el versículo 29 y 30, y aquí está hablando, y esto lo digo con reverencia, porque está hablando de nosotros, los que somos líderes en la iglesia. Los líderes de aquella época no amaban a Juan. Rechazaban el ministerio y el mensaje de Juan. Y hay de nosotros que somos dirigentes y que somos pastores si caemos en el mismo error. Dice en Lucas el capítulo 7 y el versículo 29 y 30, el problema no era con el pueblo. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, es decir, cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo se gozaba con el mensaje de Juan. Pero noten el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, hoy diríamos que los fariseos eran los pastores y los maestros de la ley eran los teólogos. Y escuchen bien, me incluyo yo en esos grupos, porque yo soy pastor. Yo tengo que tener cuidado con este mensaje también. Yo no estoy apuntándole el dedo a ningún pastor, a ningún dirigente, porque yo estoy en la misma situación con ustedes. Yo soy también líder, soy también pastor. Pero fíjense lo que dice el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, rechazaron el mensaje de Juan. Inclusive se enojaron porque el pueblo amaba el mensaje de Juan. Un texto más sobre cómo la gente trató a Juan. Mateo el capítulo 17 y el versículo 12 y 13. Mateo 17 y el versículo 12 y 13. Aquí está hablando Jesús y dice lo siguiente. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo ultrajaron, lo maltrataron, lo trataron como les dio la gana. Y luego dice Jesús, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, si tú tratas mal a la luz menor, últimamente también vas a tratar a la luz mayor, que es Jesús. Porque despreciaron a Juan, dice Jesús, me van a hacer la misma cosa a mí. Si el don de profecía es el testimonio de Jesucristo, si yo rechazo el testimonio de Jesucristo, estoy rechazando a Cristo, a quien el profeta está apuntando. Ahora, note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 13. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo que hicieron lo que les dio la gana con Juan el Bautista? Iban a hacer lo mismo con él. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les habría hablado de Juan el Bautista. Ahora les voy a decir algo muy solemne e importante. Los profetas no eran perfectos. Los profetas tenían debilidades. Los profetas crecían en su conocimiento de la verdad a medida que Dios les revelaba la verdad. A veces los profetas tenían un conocimiento parcial, hablaban cierta cosa y luego Dios les revelaba más luz y lo que no comprendían se aclaraba.
Y era injusto tomar lo primero que ellos creyeron, donde su conocimiento era limitado y parcial, y no tomar en cuenta el desarrollo de la verdad como Dios se lo dio al profeta. Ahora, Juan el Bautista es un ejemplo de esto. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo vino para ser bautizado de Juan, Juan estaba emocionado y apunta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías prometido, dice Juan el Bautista. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista no tenía claro de que iba a haber la primera y la segunda venida? Si ustedes leen Mateo 3, que no tenemos tiempo de leer en esta noche, si leyeran Mateo el capítulo 3, ustedes van a darse cuenta que Juan el Bautista creía de que el Mesías iba a venir solo una vez, iba a establecer su reino eterno en este mundo. Él no entendía que el Mesías iba a venir a sufrir, iba a morir y luego después iba a pasar un tiempo y ese mismo Mesías iba a regresar en su venida gloriosa. Él pensaba que la venida gloriosa era en ese momento cuando viniera el Mesías. Tenía un concepto limitado del Mesías. Y cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar de amor y ama a los romanos y ama a los publicanos y empezó a mezclarse con las prostitutas y con los pobres y con los pecadores, Juan el Bautista empezó a dudar en cuanto a Jesús. No entendía cómo este Jesús cuadraba con el concepto parcial que él tenía en cuanto al Mesías. Inclusive llegó a ser tan serio que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y esto se relata en Mateo el capítulo 11, cuando estaba en la cárcel, él llama a algunos de sus discípulos y les dice: mire, yo quiero que ustedes vayan a Jesús y le hagan una pregunta. ¿Eres tú el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? ¿Qué diferencia? Al principio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, cuando Jesús no cuadraba con el concepto del Mesías que tenía Juan, él dice: ¿eres tú en verdad el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Y dice la Biblia que Jesús no contestó la pregunta inmediatamente cuando vinieron los mensajeros de Juan. Sencillamente les dijo: quédense aquí y miren lo que voy a hacer todo el día. Y Jesús ese día abrió los ojos de los ciegos, sanó paralíticos, curó leprosos, echó demonios. Y al final del día le dijo a Jesús a los mensajeros de Juan: regresen ahora ustedes a Juan y cuéntenle las cosas que ustedes han visto. Y dice el deseado de todas las gentes que cuando los discípulos de Juan regresaron y le contaron lo que habían visto ese día, Juan dijo: yo no entiendo todo lo relacionado con el Mesías, pero este es el que estábamos esperando. Y se empezaron a aclarar sus ideas en su mente. Es decir, los profetas crecen en su conocimiento de la verdad. Cuando no tienen plena comprensión de algo, con el transcurso del tiempo Dios lo aclara y lo amplía. Y es injusto tomar lo que dijeron al principio, que es un conocimiento parcial, y decir que siempre creyeron eso y que Dios no lo aclaró con el transcurso del tiempo. Y la razón por la cual digo esto es porque Elena White, y me voy a adelantar un poco, Elena E. de White al principio, después de 1844, creía que la puerta de la gracia se había cerrado para el mundo. Y algunos han tratado de darle la vuelta y decir: no, no creía eso, y tratan de arguir de que no. Pero según lo que yo he visto, Elena White creía que la puerta de la gracia se había cerrado para el mundo. Y algunos usan eso para decir: ve, se equivocó, se equivocó. Pero lo mismo se puede decir de Juan el Bautista, también se equivocó. Pero Juan creció en su conocimiento y Dios le aclaró. De la misma manera, Elena G. de White, después de un tiempo, se dio cuenta que la puerta de la gracia no se había cerrado para el mundo, sino que se había cerrado para aquellos que rechazaron el mensaje de Daniel 8:14 en el gran chasco de 1844, que la puerta de la gracia todavía estaba abierta para el mundo, y ella lo dijo en sus escritos. Es injusto tomar lo que ella dijo una vez,
sin la aclaración que le dio Dios con el transcurso del tiempo. Los profetas crecen en su conocimiento y debemos nosotros ver eso con cualquier profeta bíblico, al igual que con el espíritu de profecía. Ahora hemos hablado de Juan. Hablemos ahora del profeta moderno. Repasemos lo que estudiamos de Juan. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? No. ¿Quién es? El mensajero del Señor. Tenía el testimonio de Jesucristo. Era más que un profeta. Y era una luz mayor cuyo propósito era una luz menor para alumbrar hacia la luz mayor. Odiado por las personas, por el mismo pueblo a quien fue enviado. Ahora quiero leer unas citas muy interesantes de Elena G. de White. Ella no estaba consciente de esto, yo estoy seguro. Pero en sus escritos se nota el paralelo entre ella y Juan el Bautista. Primera cita que quiero leer la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 36. Escuchen esto. ¿Recuerdan que fueron a hacerle la pregunta a Juan, ¿eres tú el profeta? Ahora escuchen esto. Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa. Y han preguntado por qué. ¿Por qué, Elena White, dijiste tú que no eres profetisa? Dice ella, no he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, en mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Le preguntaron, ¿eres profeta? No. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Muy interesante. Lo mismo dijo Juan, pero hay más. La Biblia nos dice que la iglesia remanente iba a tener también el testimonio de Jesucristo. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Hablando de la última iglesia, del remanente final de Dios. La iglesia que iba a levantar la verdad en alto en los últimos días. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia remanente final iba a tener el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo que iba a tener la última iglesia? En Apocalipsis 19 y el versículo 10, el mismo apóstol Juan, escribiendo en el libro de Apocalipsis, explica qué es el testimonio de Jesucristo. Dice allí en Apocalipsis 19 y el versículo 10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y según Apocalipsis 12, 17, la iglesia remanente iba a tener el espíritu de profecía, iba a tener el testimonio de Jesucristo. Es decir, debemos esperar que la iglesia remanente tenga alguien que tuvo el mismo don que Juan el Bautista. Y va a ser una mujer que cuando le pregunten que es profeta, dice no. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Pero hay más.
Recuerdan que Juan el Bautista dijo, yo no soy profeta, pero Jesús dijo que era más que un profeta. Noten lo que dice Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 40. Dice ella, mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre, es decir, el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Es decir, ella dice, mi labor es la labor de un profeta, sí, pero es una labor mucho más grande que la de un profeta. Juan el Bautista dijo la misma cosa. Ahora, otra cosa muy interesante en cuanto a Elena G. de White es lo que ella dijo en cuanto a sus escritos. ¿Recuerdan que Juan el Bautista era la luz menor cuyo propósito era llevar a la luz mayor? Fíjense lo que dice la sierva de Dios en el Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Escuchen la terminología. Dice ella, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Se refiere a sus escritos como la luz menor y que la intención de esos escritos es llevar a la luz mayor. Fíjense qué paralelos tan interesantes. ¿Eres profeta? No. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Tenía el testimonio de Jesucristo, según el libro de Apocalipsis. Es más que un profeta y es una luz menor cuyo propósito es llevar a la luz mayor. Y el propósito final del espíritu de profecía es preparar a un pueblo para la segunda venida, como Juan el Bautista preparó a un pueblo para la primera venida. Y dicho sea de paso, Elena G. de White no tiene ningún libro que está incluido en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Ella es una profetisa extracanónica, es decir, ella está fuera del canon bíblico. El propósito de ella no es añadirle capítulos o libros a la Biblia. El propósito de ella es alumbrar sobre las páginas de la Biblia para clarificar, simplificar, ampliar las verdades ya dadas. Es más, Elena G. de White no da ni una sola doctrina en sus escritos que no se pueda presentar desde la Biblia sola. Ella sencillamente ilumina las páginas de la Biblia, clarifica, amplía y nos ayuda a entender mejor la Sagrada Escritura. Especialmente a un pueblo que dice, nosotros somos el pueblo del libro, nosotros nos guiamos solamente por la Biblia y la Biblia sola. Pero muchos que dicen nos guiamos por la Biblia y la Biblia sola están violando los principios más fundamentales de la Biblia. Por lo tanto, el espíritu de profecía es dado para que se pueda ampliar a donde el pueblo de Dios está fallando, para que puedan remediar la situación en sus vidas. Déjenme darles 1 o 2 ejemplos. Una vez estaba predicando en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Y estaba manejando el carro o el auto, y estaba escuchando un programa donde un pastor cristiano estaba contestando preguntas por radio. La gente llamaba y él respondía la pregunta en vivo. Bueno, a medida que estaba escuchando, llamó una persona y le dijo al pastor que estaba contestando las preguntas, mire, yo tengo 2 preguntas que me gustaría que me contestara. Número 1, ¿es pecado fumar? Y la segunda pregunta es, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Preguntas interesantes. Pero las respuestas del que estaba en la emisora de radio de este pastor me aterraron aún más que las preguntas.
El que estaba contestando las preguntas, que era un pastor cristiano, dice: en cuanto a su primera pregunta, le puedo asegurar que fumar no es pecado, porque en ninguna parte de la Biblia consigues que dice no fumarás. Y nos guiamos por la Biblia sola. Como la Biblia no dice no fumarás, está bien fumar. Pero lo que me aterró fue la respuesta a la segunda pregunta. Le dice con respecto a su segunda pregunta, que si por fumar Dios lo va a enviar al infierno, no se preocupe, que más rápido va a llegar al cielo. Claro, porque el que estaba contestando las preguntas creía que si se moría más rápido llegaba al cielo. Si se moría de cáncer. Yo no podía creer lo que estaba escuchando de un pastor cristiano. Es verdad que la Biblia no dice no fumarás, pero la Biblia sí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia también dice que nada inmundo entrará al cielo. ¿Han visto los pulmones de un fumador? La Biblia también dice claramente que debemos vencer los deseos de la carne. Ahora, créanme que no estoy criticando a cualquier persona aquí que está luchando con el hábito del cigarrillo. Dios le puede dar la victoria sobre el hábito del cigarrillo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que estoy hablando aquí es que algunos cristianos usan pretextos de poder hacer algunas cosas porque la Biblia no dice explícitamente que es pecado fumar. Pero en principio la Biblia, si se toman los principios, vamos a llevar una vida ordenada y limpia en nuestros hábitos de salud. Ahora, por eso Dios levantó el Ellen G. de White. Y el Ellen G. de White dice: el cigarrillo es un veneno lento e insidioso, y el que fuma peca contra su cuerpo y quebranta la ley de Dios. Lo dice clarito, contante y sonante, para que no haya excusa. Está Ellen G. de White añadiéndole a la Biblia porque dice que está mal fumar. No, lo que está haciendo es ampliando el principio bíblico y lo está aplicando en una situación específica, como dice ella, para que el pueblo de Dios quede sin excusa. Lo mismo podríamos decir del café y otros hábitos. Y aquí estoy pisando terreno peligroso. Y estoy hablando de café frío también. Le hago una buena propaganda a Coca-Cola, o una mala propaganda, digamos, a Coca-Cola. La cafeína también destruye el cuerpo. Ah, pero la Biblia dice la Biblia no dice no tomarás Coca-Cola. Así que puedo tomar Coca-Cola si quiero. No, señor. Porque la Biblia tiene el principio de que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de profecía deja muy en claro de que el pueblo de Dios debe vencer el café. ¿Saben lo que se ha proliferado en los Estados Unidos ahora? Aquí no, en la villa. No se llama la villa ya. No aquí en Libertador San Martín. Porque ustedes tienen la buena fortuna de que no tienen cine, sino en la casa. Pero no tienen un lugar que se llama cine. En los Estados Unidos se ha vuelto común para la juventud, la vasta mayoría, frecuentar el cine. Dice, la Biblia nunca dice que no podemos ir al cine. Y es verdad, la Biblia no dice no irás al cine, no irás al teatro. La Biblia no dice eso. Así que por eso podemos ir al teatro, podemos ir al cine, porque la Biblia no lo prohíbe específicamente. No, porque la Biblia tiene principios. Por ejemplo, 2 Corintios 3, donde dice que somos transformados a la imagen de lo que nosotros vemos. Mientras contemplamos a Jesús, somos transformados a su imagen. Lo contrario es verdad también, que mientras contemplamos la violencia, el sexo ilícito, la mentira y todas estas cosas, reflejamos eso que estamos viendo. Y a veces los jóvenes de la iglesia vienen y me dicen: pastor,
Yo no le veo nada malo a ir al cine. Y yo le digo, pues yo voy a estar orando para que Dios te arregle los ojos. Pues que es un problema de vista. Para que Dios, a través del espíritu de profecía, Elena White dice que no se debe ir al teatro. No había cine en ese tiempo. Pero ella dice, el teatro exalta la violencia, el sexo, la mentira, un mundo imaginario. Dice, no vayan. ¿Está añadiéndole Elena G. White a la Sagrada Escritura? No. Lo que está haciendo es ampliando las cosas para que sepamos cómo prepararnos en detalles específicos para la venida del Señor. Es una ayuda que nos da Dios para que podamos obedecer los principios bíblicos en cada detalle de nuestra vida si amamos a Jesús. Permítame leerles una cita aquí. Se encuentra en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, páginas 280 y 81. Y escuchen bien, Elena G. White misma dijo que si el pueblo de Dios hubiera estado obedeciendo la Biblia, Dios nunca la hubiera levantado a ella. Inclusive ella dice que el único propósito por el cual Dios la levantó a ella es para apuntar a la Biblia, ampliar la Biblia, explicar la Biblia, para que lo podamos entender mejor. Dice ella lo siguiente: si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, es decir, si estudias la Biblia porque tú quieres alcanzar la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es decir, si estudiáramos a conciencia la Biblia, Dios no hubiera dado los testimonios. Sigue diciendo, es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Sigue diciendo, los testimonios escritos, escuchen bien, los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Es decir, si tú quieres saber cuál es tu deber para con Dios y tus semejantes, está clarito en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿para qué el espíritu de profecía? Sigue diciendo, sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. Igual que los judíos en el tiempo de Jesús tenían la Biblia, pero no la estaban obedeciendo. Sigue diciendo, en cuanto a sus escritos, no son sacadas a relucir verdades adicionales. Es decir, en sus escritos no hay nueva luz. En sus escritos no hay nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que no están en la Biblia. Dice, no son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha, escuchen bien, simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusas. En el día del juicio tú no vas a decir, pero Señor, tú no dijiste que no debía ir al cine, tú no dijiste que no debía fumar, tú no diste este y el otro detalle específico. Dios va a decir, si hubieras leído los principios de la Biblia con el deseo de alcanzar la perfección cristiana, hubieras sabido que necesitabas hacer cambios en tu vida. Te di inclusive los testimonios para especificar en detalle cómo aplicar esos principios a los aspectos específicos de la vida. Y por lo tanto, los que usen la excusa de que se rigen solo por la Biblia,
y violan los principios de la Biblia, según el espíritu de profecía, van a quedar sin excusa. Quiero explicarles brevemente, ya concluyendo nuestro tema, por qué Dios levantó a Elena G. de White para el pueblo remanente. Y lo quiero explicar hablando un poco de otro profeta o tal llamado profeta que se levantó en la misma época que Elena White. Ahora voy a mencionar una denominación religiosa. No he hecho nada esta semana para mencionar nombres de denominaciones, pero voy a mencionar esta denominación. Y les digo una cosa, los miembros de esta denominación son gente muy buena. Aman a Dios, tienen altos valores familiares y son muy cuidadosos con sus principios de la salud. Me refiero a los mormones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido una visita de un mormón? Hay bastantes aquí. Vienen dos jóvenes, muchas veces son gringos, con su camisa blanca, su corbata oscura y montando bicicleta. ¿Sí o no? Y muchachos bien arregladitos, bien parecidos. Es decir, dan buen testimonio. Y llegan a la casa y ¿qué es el primer estudio bíblico que le dan? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer estudio bíblico? Los que han recibido los mormones saben que el primer estudio bíblico que ellos le dan es sobre cómo llegó a existir el libro de Mormón y por qué José Smith es un verdadero profeta. ¿Dónde presentamos los adventistas la doctrina del espíritu de profecía si es que la presentamos? ¿A dónde? Al final. Yo siempre presento el espíritu de profecía al final de mis conferencias. Pero los mormones presentan al puro principio. El primer estudio bíblico es tratar de persuadirnos a nosotros de que José Smith fue un verdadero profeta y que su traducción del libro de Mormón de un idioma antiguo egipcio es un libro tan confiable como la Biblia. Es más, que el libro de Mormón tiene muchas enseñanzas que no están en la Biblia. ¿Y saben por qué ese es el primer estudio bíblico? Porque con todo respeto digo que los mormones no pueden comprobar sus doctrinas solo de la Biblia. Y por eso ellos tienen que persuadir a la gente en el primer estudio bíblico de que acepten una fuente de autoridad adicional fuera de la Biblia, que es el libro de Mormón y algunos otros libros que ellos tienen. Porque si pueden convencerlos de que ustedes acepten el libro de Mormón como de autoridad, entonces ellos les pueden dar estudios bíblicos. Todos los estudios bíblicos se los pueden dar no solo con la Biblia, sino también con el libro de Mormón, porque usted aceptó el libro de Mormón como de igual autoridad que la Biblia y que tiene el libro de Mormón muchas doctrinas que no están en la Biblia. En la iglesia adventista es lo contrario. Por lo menos en mis conferencias de Génesis, del santuario, lo que dijo Jesús, las profecías de la Biblia, el don profético siempre lo presento al final. No porque sea menos importante, sino porque quiero que la gente vea que todas las doctrinas y enseñanzas de la iglesia adventista encuentran un apoyo claramente en la Sagrada Escritura. Y cuando llego al final, le digo a la gente, oh, dicho sea de paso, tenemos el postre. Tenemos en nuestra iglesia un profeta y les doy este estudio bíblico. Tengo 8 diferentes ángulos bíblicos por los cuales presentar el espíritu de profecía. 8 sermones diferentes. Estoy predicando solamente uno esta noche. Y les digo, mire, usted se ha dado cuenta que todo lo que yo he enseñado es de la Biblia. Y les explico por qué Dios levantó los escritos de Elena G. de White. Para que pudiéramos saber un poquito mejor, ampliado, simplificado, explicado los principios bíblicos a circunstancias específicas en nuestra vida, para que nos quede más claro.
Y les digo, no es necesario, si usted pide la ayuda del Espíritu Santo y anhela alcanzar la perfección cristiana, usted ni siquiera necesitaría el espíritu de profecía. Pero es porque ignoramos nosotros los principios bíblicos que Dios ha dado, el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es como un telescopio. Cuando usted pone un telescopio mirando al cielo, ¿el telescopio inventa las estrellas? No. ¿El telescopio le ayuda a ver estrellas que no ve a simple vista? Claro que sí. Las estrellas están ahí. Pero el telescopio magnifica el cielo para que pueda ver estrellas que no se ven a simple vista. Lo mismo sucede con el espíritu de profecía. Todos los principios están en la Biblia. Lo que hace Ellen G. White es enfocarlos como un telescopio para magnificar lo que se encuentra en la Sagrada Escritura. Y el espíritu de profecía es un don inapreciable. Es un don precioso que Dios ha dado a la iglesia adventista. Y sin embargo, el pueblo de Dios en gran medida lo está ignorando bajo el pretexto de que nosotros obedecemos es lo que dice la Biblia y no necesitamos ninguna autoridad fuera de la Biblia. Yo creo que es tiempo que nosotros regresemos al espíritu de profecía. Y permítanme decirles esto, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Ellen G. White ha escrito un libro clásico que explica lo que hemos hablado aquí esta semana. Se llama El conflicto de los siglos. Si ustedes quieren una exposición clarísima de lo que va a pasar en los últimos días, una explicación clarísima de los mensajes de los tres ángeles, ampliados, explicados con todo lujo de detalles, lo único que tienen que hacer es leer El conflicto de los siglos. Yo no he usado mucho el espíritu de profecía esta semana, he usado Apocalipsis el capítulo 14. No necesité usar el espíritu de profecía porque está en la Biblia. Pero si ustedes leen El conflicto de los siglos van a encontrar mucho detalle, mucha simplificación, mucha ampliación, cosas que nos ayudan a comprender doctrinas y conceptos bíblicos. Donde no hay visión, el pueblo se disipa. Ciertamente Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin embargo, muchos hoy en día critican el espíritu de profecía. Yo no sé aquí en Argentina cómo es, pero en Norteamérica hay websites dedicados específicamente a tratar de destruir el espíritu de profecía. Ex pastores adventistas escriben libros, un libro que se llama La Mentira Blanca, con el fin de tratar de echar al suelo el espíritu de profecía. Ministros que se han llevado iglesias enteras que ahora guardan el domingo en vez del sábado. Varias de ellas criticando el espíritu de profecía. Un ex maestro de teología en el campo donde yo trabajo ahora publica una revista que se llama Proclamación, a donde ataca mordazmente el espíritu de profecía, la doctrina del santuario. Dice que los muertos todos saben, que no importa lo que uno se come, que la ley fue clavada en la cruz. Porque cuando se rechaza la luz menor, se rechaza también la mayor. Por eso el Dios quiere que el pueblo de Dios regrese a la palabra escrita, y que también leamos el espíritu de profecía, y que cuando vayamos a la Biblia y el espíritu de profecía, lo hagamos con un corazón abierto y sincero, dispuesto de oír la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Lo que tú me digas en los libros lo voy a obedecer y voy a buscar el principio bíblico. Y de esta manera, en cada detalle de la vida, a través de la ampliación que encontramos en el espíritu de profecía, el pueblo de Dios estará preparado en todas las dimensiones de la vida para la segunda venida de Jesús. Quiero terminar en esta noche mencionándoles que Ellen G. White vio en el tiempo de angustia a un grupo de adventistas. Proféticamente se le permitió ver el futuro, un grupo de adventistas en el tiempo de angustia.
Y quiero leer esta cita, se encuentra en la página 45 de Mensajes Selectos, tomo 1. Dice: vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Es decir, el propósito del Espíritu de Profecía es corregir a los que yerran en la verdad bíblica. Sigue diciendo ella que en el tiempo de angustia estas personas que decían Biblia sola, nada de testimonios, nada de visiones, hicieron una pregunta. Note lo que dice: ¿por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiésemos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Y Dios va a contestar: yo les advertí, les di los testimonios y ustedes los ignoraron y los pisotearon. Y por lo tanto ahora están sin refugio en el tiempo de angustia. Pueden leerlo ahí en ese capítulo. Dice Elena G. de White también que en los últimos días se iba a levantar un odio satánico contra sus escritos. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Dice ella: Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás, ¿por qué quiere Satanás hacer esto? La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellas por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de desempolvar los libros rojos y empezar a leerlos con mente y corazón abierta, diciéndole a Dios: revélame dónde estoy fallando, porque quiero desarrollar un carácter puro como el carácter de Jesús, porque quiero reflejar el carácter de Jesús cuando Él regrese. Es tiempo de quitarles el polvo a los libros rojos. Termino con esto. Una vez visité a un anciano de una iglesia. Me invitaron a almorzar. Y el anciano muy orgullosamente me llevó a la oficinita que tenía ahí en su casa, y me mostró allí en un estante como 45 libros rojos del Espíritu de Profecía. Y me dice: pastor, tengo todos los libros del Espíritu de Profecía en mi biblioteca. Lo que me sorprendió es que todos los libros estaban cubiertos con papel celofán. Y lo miré y le dije: pero hermano, veo que usted tiene todos los libros del Espíritu de Profecía, pero todos están cubiertos con papel celofán. Me dice: pastor, es que si le quito el papel celofán se me dañan. Y lo miré y le dije: hermano, mejor que se dañen. De nada vale tener todos los libros ahí en el estante. Hay que quitarles el celofán, hay que abrirlos, hay que acabarlos, hay que leerlos, hay que ponerlos bien viejitos, que se le caigan las páginas, y poner nuestras vidas en armonía con este precioso don que Dios ha dado a la iglesia. En esta noche voy a hacer un llamado específico a los adventistas. El tiempo se ha ido. Tuvimos varias cosas antes del sermón esta noche, pero yo quiero hacer un llamado especial en esta noche a los adventistas. Los que no son adventistas, déjenme decirles: busquen un libro de Elena G. de White, lean El conflicto de los siglos, lean El deseo de todas las gentes, lean El camino a Cristo. Van a cobrar una bendición inmensa de leer este material. Va a ser una bendición. Va a transformar y cambiar su vida para bien. Quiero que escuchemos ahora al cuarteto cantar el himno Quiero ser cristiano. El Espíritu de Profecía tiene el propósito de hacernos menos cristianos. Escuchemos las notas
Y luego cuando termines de cantar la primera estrofa voy a hacer un llamado específico a aquellos que están en nuestro medio que son adventistas del séptimo día. Escuchemos las palabras de este himno. Yo quisiera ser cual Cristo, de corazón, de corazón. Yo quisiera ser cual Cristo, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Yo quisiera ser cual Cristo, de corazón. El desafío que les quiero lanzar en esta noche a los que son adventistas es el siguiente. ¿Saben ustedes que si tan solo leen 12 páginas por día, 12 páginas nada más por día, en un año ustedes pueden terminar de leer los 5 libros de la serie del conflicto? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseo de todas las gentes, hechos de los apóstoles y conflicto de los siglos. Leyendo 12 páginas al día, en un año terminan de leer los 5 libros y les aseguro que su vida no será igual. El desafío que les quiero lanzar en esta noche es que tomen la decisión de que van a cumplir con ese plan. 12 páginas al día. Es un llamado específico. Empiezan mañana en la mañana. ¿Qué son 12 páginas? Las pueden leer en 15, 20 minutos. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿alguien quiere aceptar el desafío de leer las 12 páginas al día? Levantando la mano en esta noche. Gloria a Dios, miren todas estas manos. Después de un año este plantel va a ser completamente diferente, porque va a haber un reavivamiento y una reforma como nunca se ha visto en este plantel. Gloria a Dios por estas personas que han levantado la mano. Propónganse, mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, propongámonos, dejen la mano arriba, propongámonos hacer esto para prepararnos para la venida de Jesús. Reflejaremos más de cerca el carácter de Jesús y podremos decir: aquí está nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, y estudiando la palabra y el Espíritu de profecía se purifica la vida. Escuchemos la segunda estrofa de este himno. Pueden bajar la mano y luego, después de la siguiente estrofa, voy a tener una palabra de oración para que Dios les ayude a mantenerse de acuerdo a la decisión que han tomado en esta noche. Escuchemos. Yo quisiera ser más santo, de corazón, de corazón. Yo quisiera ser más santo, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón.
Quisiera ser más santo de corazón. Padre Celestial, en esta noche has visto la respuesta de tu pueblo. Un pueblo necesitado de luz para estos últimos días. Un pueblo que quiere prepararse cabalmente para la venida de tu Hijo Cristo. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte que ayudes a cada persona que ha levantado la mano para que a partir de mañana lean las 12 páginas por día. No como un ejercicio académico, sino con el fin de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios en el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas también a aquellas personas en nuestro medio que no son adventistas. El tema de esta noche ha sido probablemente nuevo para ellos. Ayúdales también a investigar estas cosas, para que también puedan disfrutar de la magnífica bendición del espíritu de profecía. Te damos gracias, Señor, por habernos dado esta luz menor que lleva a tu palabra la luz mayor. Te damos gracias porque amplías, simplificas, explicas de una forma tan sencilla y clara tu palabra, como hiciste con Juan el Bautista. Señor, estamos cansados de vivir en este mundo de sufrimiento, clamor, dolor y muerte. Queremos ir al cielo y queremos vivir en la tierra nueva. Queremos que Jesús venga pronto. Señor, inculca en nuestro corazón ese anhelo intenso de estar con Jesús. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, incomparable Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.